Ahí justamente, bueno, vamos a hablarlo eso con el economista José Serrano. Él ya está conectado en vivo en Voces y Opiniones. Buenos días, economista. Por acá estamos, como le decía, con el panel completo. Desde Mireli, Francia, quien le habla, Diana. Muy buenos días a todos los oyentes de la 96.9 y a usted, Mireli, Diana y Francia. Muchas gracias, economista. Estamos justamente hablando de lo que aconteció en el feriado, en el último largo que tuvimos aquí en el país. Sabemos que hubo buen movimiento, al menos la capacidad hotelera en algunas provincias se reportó alta, incluyendo la de la provincia de Imbabura, que fue el epicentro de las últimas manifestaciones por la CONAIE. Sin embargo, hay que hacer un balance general dentro de lo que ha ocurrido en estos 11 meses del 2025, ¿cómo ha sido el comportamiento de este sector en el país? Bueno, efectivamente, acabamos de terminar el último feriado largo del país y las provincias que obtuvieron o captaron la mayor cantidad de turistas, definitivamente la provincia de La Suay, Tungurahua y Napo. Se estipula que más o menos el turista en el sector a nivel interno, lo cual es beneficioso comparado con el feriado que tuvimos en octubre, que tuvimos realmente una baja ocupación hotelera por debajo del 30%, realmente truncó muchas de las expectativas que tenían estas ciudades que captan mucha atención en la parte de turismo, ¿no? Y ya a nivel global, la parte de turismo, las cifras publicadas por el Ministerio de Turismo hablan de una mejora en cuanto al tema de flujo turístico con respecto al año 2024. Pero el año 2024 tampoco fue un año tan beneficioso para el tema de turismo. Viendo estadísticas, uno empieza a revisar el flujo de entradas internacionales al país y se ve que el año 2024 realmente tuvo una caída. Si me permiten, pudiera presentar alguna información. Por favor, adelante, sí. De hecho, entonces lo que podemos entender es que el turismo que se ha movido ha sido interno, pero el turismo externo, pues de personas que vienen de otros países, es el que ha caído. Ha caído. Sí. Y tendrá que ver con los índices de inseguridad. Y de hecho ha habido mucho tiene que ver con las alertas de seguridad que han emitido, por ejemplo, embajadas internacionales como Estados Unidos. En octubre tuvimos una alerta reciente por parte de la Embajada de Estados Unidos. También embajadas como Gran Bretaña, Canadá, han emitido alertas para ingresos al país. Y eso también se ve reflejado en los ingresos que actualmente se han realizado al país. No me permite compartir, pero déjenme leerles algunas cifras importantes. Cuando veo el tema de arribos al país prepandemia, hablamos de, por ejemplo, hubo ingresos de 2.107.692 inmigrantes o gente que vino a hacer turismo receptivo aquí en el país. Y cuando veo las cifras del año 2023, veo 1.426.514 visitantes, turistas, ¿no? Entonces hay un flujo importante de disminución. Sin embargo, hay que resaltar que estas cifras prepandemia, 2.107.692 visitantes, estaban influenciadas mucho por los años 2018 y 2019, que hubo un gran flujo de entrada de turistas en esta parte, aparentemente turistas, pero eran gente que venía de Venezuela, ¿no? Entonces, más o menos se ve el fenómeno de inmigración de Venezuela que de alguna manera modifica o altera estas cifras. Si nosotros aislamos este efecto, podemos ver que hay igual un decrecimiento ya en cuáles son los rubros importantes que a nosotros nos generan llegadas de turistas al Ecuador. Estados Unidos definitivamente y Europa. Entonces, prepandemia nosotros teníamos más o menos 488.000 visitantes de parte de Estados Unidos y el año 2023
tuvimos 510.000, el año 2024 482.000, y este año, en lo que va del año, va 382.000. Entonces, vemos que si bien existe un tema de flujo, todavía este flujo no alcanza niveles prepandemia. Estamos en una parte de recuperación. Ya a nivel de turismo internacional, hablamos de que el turismo tiene un crecimiento de 5%. Sin embargo, para nosotros no hemos tenido ese efecto. Cuando nosotros hablamos también de perspectivas de crecimiento para el año 2026, de acuerdo a la publicación del Banco Central, establece que vamos a tener apenas un crecimiento del 3% de manera nominal, es decir, solamente ya a nivel de números en la parte financiera no alcanza a un impacto significativo. Es más, si restamos el tema inflacionario, es apenas un crecimiento de 0.4% esperado para el año 2026. Entonces, el turismo es uno de los sectores más importantes como rubro de ingresos para el país, como servicios de exportación. Y aquí el énfasis que debemos tener para poder recuperar este sector, hay síntomas de mejoras en el año 2025 con respecto al año 2024, en temas de ventas brutas, un crecimiento de cerca del 14%, pero lo importante es, restando el efecto inflacionario, en números de visitantes, cuánto fue lo que realmente ingresó al país, y sobre todo el tipo de turismo que estamos captando, ¿no? Hay un turismo que se enfoca en temas de reconocer los sitios más importantes, recorrer Galápagos, recorrer Oriente, y cuál es el rubro que también deberíamos fortalecer como estrategia país. Es el rubro de congresos, turismo que venga receptivo por la parte de congresos, que es un turismo que se capta a través de ferias, a través de eventos internacionales que se puedan relocalizar en el país y no en otros países, ¿no? Vemos que muchas veces se hacen eventos internacionales y se hacen en otros países que captan este tipo de turismo, y nosotros es un rubro y una oportunidad para poder desarrollarlo y una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, en cifras, el crecimiento esperado para el tema de alojamiento, comidas, restaurantes, sin tocar el tema de intermediación, agencias de viaje, apenas es un 0.4%, y debemos enfocarnos en la mejora de este tipo de turismo. A nivel, por ejemplo, de Galápagos, todavía está en plena etapa casi de recuperación. Prepandemia, el primer semestre del año 2025 tuvimos cerca de 185.000 visitantes, que de alguna manera casi equiparan al tiempo que fue prepandemia, pero sin embargo todavía estamos en esa etapa de igualar lo que teníamos antes del año 2020, pero todavía no alcanzamos un crecimiento que enfatice la mejora en este rubro de sector, ¿no? Siendo un rubro muy importante, porque realmente si hablamos de temas económicos, el turismo extranjero te mueve mucho la economía. El turismo interno es bueno, pero sin embargo es una recircularización del circulante, ¿no? Pasa de un bolsillo a otro, ¿sí? Es un turismo interno que nos ayuda, sí, a la parte de dinamizar la economía, pero lo que debemos enfocarnos realmente es en este tipo de turismo extranjero, que sin duda genera crecimiento y aporta también como un rubro importante en el PIB, y más ahora que tenemos, de acuerdo a la última reforma presupuestaria presentada por el gobierno, más de 5.000 millones de déficit presupuestario, entonces estimado o programado, ¿no? Entonces esta captación de dinero del exterior sin duda es un aliciente para mejorar
toda la parte de economía del país, ¿no? Economista, una pregunta respecto de ese punto. Nosotros tenemos ofertas competitivas respecto de otros países, por ejemplo, para atraer a los extranjeros. Pensemos, por ejemplo, en los vuelos precisamente que de pronto vemos en otros países como Colombia, que son muy accesibles y que permiten que haya un crecimiento de turistas. Bueno, es otro de los temas a atender realmente, el tema de tarifa aérea, ¿no? Vemos que, por ejemplo, si necesitas movilizarte por algún tipo de urgencia a Quito, no vas a encontrar un pasaje por menos de 180 o 200 dólares. Y con una debida programación probablemente tengas una tarifa de 125, 130 dólares. Entonces, realmente esa parte de competitividad y también pudiera ayudar el tema de las tasas que tenemos a nivel aeroportuario, el tema de los costos anexos que se agregan a la parte del vuelo, ¿no? Definitivamente la conectividad es un rubro importante. Nosotros lo vimos mucho cuando fue la organización de la Copa Libertadores, de la final de Copa Libertadores en Guayaquil. Vimos cómo muchos turistas se quejaban del costo habían arribado a Quito y querían viajar a Guayaquil y encontraban vuelos realmente con unos costos muy, muy elevados. Entonces, la conectividad es un tema muy importante para el desarrollo turístico interno comparado con otros países, y eso creo que es un tema de oferta, es un tema de regulación y es un tema también de tasas y de impuestos que pudiera generar mejor competitividad a nivel de tarifa interna, ¿no? Creo que es un rubro y una oportunidad de mejora que el Ministerio de Turismo debería poner atención para beneficio no solamente interno de nosotros como ciudadanos, sino también de este turismo extranjero, ¿no? Y a corto plazo, economista, esta realidad en cuanto a la disminución que se prevé, ¿podría revertirse? ¿Qué se necesitaría para que esto ocurra? Bueno, definitivamente que sí, y eso es importante señalarlo. Pasa por dos elementos importantes. Vemos, por ejemplo, el fenómeno Salvador. El Salvador ha crecido enormemente en la parte de turismo receptivo, y eso parte por la percepción de seguridad, no solamente a nivel interno, sino que se transmite hacia el exterior. Es algo que nosotros debemos, y creo que el gobierno debe trabajar, definitivamente estas señales de alerta de embajadas sobre la inseguridad que se vive en el país, sobre el número de muertes por cada 100.000 habitantes, no son noticias que son alicientes para captar un turismo del exterior. Definitivamente, uno cuando viaja, nadie quiere ir hacia un lugar inseguro o donde va a peligrar su vida. Entonces, primer factor, la parte de seguridad. Y el segundo, importante también, es la participación de Ecuador en captar este tipo de turismo que receptivo en el sentido no solamente de viajes, sino, por ejemplo, como les menciono, como estrategia de país, de ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca, todas las ciudades principales del país, generar y captar este tipo de ferias o congresos internacionales. Vemos que muchas veces congresos de médicos se realizan en el exterior, congresos de profesionales se realizan en otros países. ¿Por qué no traerlos aquí al país y generar esa oportunidad de ingresos y de movilizar la economía? Perfecto, qué buenas alternativas, qué bueno también no solamente hablar del problema, sino traer soluciones. Muchas gracias, economista José Serrano, por acompañarnos, como siempre, cada semana en Voces y Opiniones. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día, Mirele, Dania, Francia y a todos los oyentes de la 96.9.